Bien, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones, ¿cómo estáis? Bueno, no es que la prédica de hoy o el mensaje tenga algunas connotaciones negativas o no tan positivas como nos gustaría, pero a la larga nos van a llevar a un sitio espléndido y nos van a ayudar a todo, a que todo esto continúe funcionando, porque al fin y al cabo, pues todos estamos hechos iguales y en nosotros está la decisión de continuar siendo hijos o hijas de Dios si queremos tener una vida eterna y si queremos volver a vernos en el cielo. Habréis deducido por el título que vamos a estar hablando sobre cómo afrontar las pérdidas de algún ser querido, amado, una mascota, un familiar, un amigo, un vecino, alguien que amamos, ¿no? Alguien que ha significado y significa mucho en nuestras vidas. En primer lugar, es deciros que no es, esto no va de dar pésames ni de expresar condolencias ni nada por el estilo. Pues creo que en muchas ocasiones esto de los pésames y te acompañan en el sentimiento, son solo palabras, no sueles, vamos, ni siquiera sabes por lo que estoy sintiendo ni por lo que estoy pasando. Sí que puedes saberlo cuando lo has pasado tú, pero tú lo puedes pasar de una forma y yo lo puedo pasar de otra. Porque Cristo está en nosotros, pero no trabaja igual en cada uno. A cada uno le da un don diferente y a cada uno, pues, lo mismo es el don de la esperanza, que lo mismo es el don de estar. A mí yo tengo algunos amigos que hace muchísimo tiempo, cuando me hablaban de la muerte de sus familiares, todo esto que venía, me invitaban a aquellas misas o reuniones que hacían por las personas fallecidas y yo decía, ¿pero esto para qué? Porque siempre lo he pensado, estos que hacen unos funerales tan pomposos, con una fila de coches de 40, coronas de flores por todos los sitios, unos panteones impresionantes, digo, ¿pero para qué? ¿Para qué vale todo esto? Pero si él ya no está aquí, o ella ya no está aquí, ¿de qué os sirve todo esto? Hay algunas predicaciones en las que he realizado pero más que predicaciones son estudios y eso nos llevaría mucho tiempo. Por eso me he decidido por esta predicación, para ser un poquito más breve, porque los otros son estudios sobre cómo superar un duelo o sobre cómo afrontar esa pérdida anunciada con la persona que amas todavía estando viva y sabiendo que no la queda mucho tiempo. Y aunque tú lo sepas, sabes que ella también lo sabe, porque aunque creas que no, la muerte se intuye muchas veces. Y la muerte de los que no están en Cristo, el diablo los hace de padecer muchísimo más. Y tú estás viendo que está padeciendo, entonces llévale hasta los pies de Cristo y dile que hay salvación. Cristo murió, pero resucitó para que tú lo hagas también. En el último suspiro que exhales, vas a estar con Cristo. No tengas miedo, no tengas temor. Pero díselo, o sea, no, y di que acepte a Cristo. No. Yo a lo primero pues me callaba y decía, no te preocupes, todo va a ir bien, por tal que cual, y ya siempre salíamos con el Salmo 23, el Señor es mi pastor y todo lo demás, ¿no? El gori gori que siempre me parecía un mantra, ¿no? Antiguamente solo oías en los funerales el Salmo 23.
Yo cuando me invitaban a todo eso, yo decía, pero ¿para qué hacéis todo esto? Si quieres regalarle flores, habérselo hecho en vida. Si quieres haberte gastado un montón de dinero para que le que, que ponga en su cuerpo, que al fin se lo van a comer los bichos, se lo van a comer, va a volver al polvo. Si quieres ponerle ahí una casa que te vale un montón de dinero, pues habérselo dado o haberle invitado a cenar, a comer o yo qué sé, a tener mejor vida, ¿no? Yo tampoco había en aquellos entonces que yo pensaba de esa forma, que sobre todo eso sigo pensando, igual cada uno que haga lo que quiera. Si está de acuerdo con que cree que con llevarle flores o con llevarle, él se siente a gusto, su conciencia se queda tranquila, que lo haga, pero que sepa que está llevando flores a- a un montón de polvo. Ahí no hay nadie, ahí no está el ser querido. Que tú creas que está ahí, ahí metido en su cuerpo, su espíritu partió enseguida. Que solo el último suspiro, su espíritu partió enseguida. Pero si quieres seguir metiendo dinero ahí en las arcas de, de estos negociantes que se apropian del dolor ajeno para hacer su negocio, allá tú. Yo soy de los que prefieren decir, aunque sea un te quiero, por todo lo que has hecho por mí, antes que luego lamentar y empezar a llevarle flores, porque eso para mí es un síntoma de que no le has dicho suficientemente te quiero a esa persona y le llevas flores como disculpándote, ¿no? Para mí, ¿eh? No digo que sea, que sea para todo. Yo en aquellos entonces ya os digo que no había perdido a nadie, ¿no? Eh, Vivían pues mis abuelos, mis padres, todos, bueno, hasta que fui creciendo, fui perdiendo a mis abuelos y luego perdí a mis padres bastante a una edad muy temprana. Mis padres tendrían 40 años, 40 y algunos años cuando los perdí. Eran todo mi apoyo, mi madre con su amor y mi padre el mejor amigo que puedes tener, no como amigo de la calle, sino como padre que te enseña a hacer de verdad lo que debes. Yo en ese entonces pensaba simplemente que el cuerpo de una persona que había fallecido, pues era enterrado varios metros bajo tierra y como decían algunos, este que era malísimo, meterle boca abajo por si se quiere salir que se hunda más. Y sí, había hasta ese morbo ahí, hasta con la muerte, pero yo no tenía ni idea ni conocía a Cristo, ni nada. Yo pensaba que, bueno, el cuerpo era enterrado, se descomponía, evidentemente, y pasaba a formar parte del ecosistema, del planeta. Como dice el libro de Génesis, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, versículo 10. Estos pensamientos más adelante me ayudaron a comprender un poco mejor el tema de la muerte y a superar la pérdida, sobre todo de mis padres, porque fue partir mi padre y en días mi madre partir. Y no estaba enfermo ninguno de los dos. El Señor llamó a mi padre y, y mi madre no podía vivir aquí sin su amado. Entonces prefirió irse detrás de él antes antes que vivir aquí con los demás y me dejaron solito.
Esto me hizo darme cuenta de que la existencia física termina con la muerte, pero lo realmente importante del ser humano es el alma misma, vuelve a el espíritu, vuelve a Dios, a quien le pertenece. El cuerpo se queda en el polvo, porque fuiste formado del polvo y al polvo volverás. Génesis 3, ¿no? Ya lo hemos leído. Pero también fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios qué es? Espíritu. Entonces nosotros somos espíritu. El cuerpo al cuerpo y el espíritu con Dios. Porque a Él le pertenece. Lo podéis leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, que dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Porque te hizo de polvo, hizo un cuerpo de polvo, del barro, de la tierra, pero ahí insufló su pneuma, su aliento de vida, su espíritu. Recordemos otra vez que la palabra pneuma en griego es lo mismo, significa lo mismo, aire que espíritu. Entonces, insufló el aire metiendo el espíritu, o sea que ahí las dos cosas se juntaron. Los dos sinónimos que significan neuma en griego se juntaron para imbuir el alma, el espíritu en el hombre. Dios insufló su espíritu, para su hálito de vida, para que el hombre cobrase espíritu y tuviese vida. Desde ese entonces el hombre tenía vida eterna. Luego ya cada uno, ya pues por sus elecciones o por sus obras, lo que quiera, unos eligen ir a un sitio y otros pues eligen lugares de tormento y bueno. Entonces yo ya cuando comencé a darme cuenta de lo que era realmente la muerte o sufrir la pérdida de un ser querido y todo esto, ya fue cuando empecé a dar gracias a Dios por haberme hecho comprender todo esto y no pasar cada año yendo ante una tumba, a un cementerio, a cualquier sitio, todos los años, a hacer el negocio a los negociantes y comerciantes, a darles dinero para que me den flores y yo llevarlas a la tumba. Dejé ya de esas tonterías porque en realidad su esencia, el alma de mis padres no estaba allí. Aunque cuando murieron yo todavía no había conocido al Señor, creo que con las oraciones de intercesión y de perdón por mi parte, creo que el Señor, en su infinita misericordia, tiene a mis padres esperándome en el cielo. Y no quiero decir con esto que si hay un limbo, que si hay tonterías de estas cosas, porque no existe tal cosa. Ni viene en la Biblia, por mucho que lo busquéis. Solamente quiero decir que la oración de intercesión tiene mucho poder, tanto en la vida como en la muerte, porque para Dios tenemos un Dios de vivos, no de muertos. Por lo tanto, Dios puede levantar hasta de las piedras al más vil pecador si hay alguien que está intercediendo por él y a la misma vez ellos también, porque no se muere eternamente, nunca mueres, estás vivo eternamente, ya estés en el lugar de tormento o estés en el lugar celestial. Tu espíritu está vivo. Sí, hay alguien intercediendo y tú no has hecho tampoco, no sé, no es que seas, porque hay muchos cristianos que han hecho cosas peores que las que hicieron mis padres, por ejemplo. ¿Qué pecado tenían mis padres? Que no iban a la iglesia
Antes no había iglesias aquí en España. No había iglesias evangélicas. Aquí en España no había. Una allá, por allá perdida, de los años 1000, yo qué sé, pero no había una iglesia verdadera. Y los católicos se aprovecharon de todo eso, hicieron de España un país católico y un país de idólatras. Pero gracias a Dios que mis padres no eran idólatras, se llamaban católicos por la tradición. También me bautizaron en aspersión, con el agua en la pila, con el cura y con todo eso, pero luego ya cuando conocí a Cristo, fui bautizado como Jesús y nací en las playas del Saler en Valencia, las cuales están ahora totalmente inundadas de barro, de fango, de mierda, de podredumbre y de todo lo que nos han metido los malos políticos que tenemos. Entonces, estoy agradecido de haber comprendido a posteriori todo esto, ¿no? De que no ir cada año a celebrar, hoy es el cumpleaños de mi padre, voy a llevarle flores. Hombre, haberlo hecho cuando estaba vivo. Ahora que está muerto le llevas flores, pero tú eres tonto, que te vas a gastar el dinero. Pues, yo qué sé, pero bueno, muchas cosas de estas, ¿no? Creyendo que su esencia, que están allí, vamos, que están en el nicho o en la tumba donde lo pusieron, cuando la esencia, el alma, el espíritu ya ha volado con Dios. Entonces, lo valioso de su ser, lo valioso de tu familiar, ya no está ahí, está en un lugar diferente. Esto antes de que fallezca y tú estés, que sepas cómo se va a desenvolver la cosa, porque tarde o temprano todos vamos a pasar por esa puerta y es lo más normal que tus padres pasen antes que tú. En mi caso fue un poquito más doloroso porque pasaron con una edad muy corta, con media vida nada más. Pero si Dios lo quiere así, ¿quién soy yo para discutir con Dios? Para algo los quiso y para algo los llamó. Y para formarme a mí en ello también, creo yo que ya lo ibas entendiendo, ¿no? La palabra de Dios está llena de consuelo, de fortaleza, de esperanza para quienes afrontamos este tipo de situaciones. Porque lo difícil es estar sentado en un hospital con alguien que sabes que se va. Y que tú sabes que esa persona también sabe que se va a ir. Ha hecho todo lo posible en su vida para dejar las cosas en orden, para que sus hijos estén en orden, para que toda su casa esté en orden y solamente con haber estado haciendo y haber estado intentándolo, ya lo ha conseguido. Entonces es digno del más grande galardón por haberlo hecho, porque eso es una forma de creer en Cristo también. Tenemos un Dios de orden y si tú andas en orden, estás andando conforme a la ley de Dios. Entonces, es mucho peor el estar esperando, pasando noches sin dormir, esperando el teléfono si estás a miles de kilómetros, esperando una llamada, A mí la última fue estando pues a casi 1000 kilómetros y a las 3 de la mañana me suena el teléfono y me dan la noticia de que el familiar querido por mí había muerto. Yo había estado la semana anterior visitándole, me quedaba por las noches con él, hasta que
Claro, yo tenía que venirme a trabajar a mi ciudad donde vivía antes y bueno, pero es muy doloroso, como os digo, el estar toda la noche viendo cómo pasan las 12 y 10, 12 y 20, 12 y media, estar mirando si sigue bien ese familiar, si está, se ha tumbado de un lado, se ha tumbado del otro, si respira bien, si está vivo todavía. Y tú en ese duerme vela, en esos sillones, que ni estás a gusto ni de pie, ni sentado, ni agachado, ni nada. Eso es más doloroso. Y luego llega el día y le ves a ese familiar tuyo también y sigues ahí preguntándote, Señor, o le pones bien o llévatelo, porque ¿qué estamos haciendo aquí? Es una prueba del Señor la que te está haciendo de pasar. Si la superas, ten por cuenta que vas a aprender una nueva cosa y vas a aprender para ti y para los demás, que vas a poder dar a los demás el día de mañana cuando te toque a ti de hacer, de afrontar los duelos de los demás. Entonces, lo primero que os puedo decir cuando pasa algo así es que no está mal que lloremos, no está nada mal en absoluto. Eso sí, si antes de que haya fallecido esa persona amada, antes de que haya fallecido, vais a llorar, no lo hagáis en su presencia. Esa persona ya lo sabe. Y si ya ha fallecido, no te contengas, no te hagas el duro. Ah, los hombres no lloran. No. Yo cuando mi padre, recuerdo, no derramé ni una lágrima. Todo el mundo en el funeral llorando, esto y lo otro. ¿Va? Yo no derramé ni una lágrima cuando murió mi padre. Pero fue llegar a mi casa, ver a mi madre cómo estaba y que en unos días comenzó a perder la memoria, ya no me conocía a mí. La llevé al hospital, estuvo en el hospital, no duró 2 días en el hospital y yo estaba con ella dentro y me agarró de la mano y me dice, doctor, diga usted a mi hijo que entre, que le tengo que decir una cosa, que estoy fuera. Me tomaba a mí, pero el doctor ya no me conocía. Yo, siguiendo la corriente, digo que ahora mismo salí, volví a entrar y digo, mamá, ¿qué pasa? Y me dijo que se iba. Y en mis manos, mi madre se fue con mi padre. En el funeral de mi madre, tampoco solté una lágrima. Pero pasados, no sé si fue 2 semanas o 2 meses, era un grifo. No podía contener las lágrimas, no sé por qué, pero no podía contenerlas. Quizás fue porque debía haberlas soltado en el momento oportuno. Pero claro, los hombres hay que mostrar fortaleza. En aquellos entonces, los hombres llorando, un hombre llorando, ¡oh! Vaya un mierdecilla, ¿no? Y por no haber llorado en ese tiempo, tuve que llorar 2 meses luego después, con más sufrimiento todavía. Por eso os digo que no está mal llorar. En Génesis 37, en versículos 34 y 35, dice que Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio, no silicio, que muchos lo confunden. He oído pastores decir que se ponían silicio
y no es el metal alcalino térreo que viene de la sílice, es cilicio con C, que era una prenda abrupta, ¿no? Una prenda de castigo que se ponían en señal de luto y de duelo. Dice que Jacob rasgó sus vestidos y se puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Esto fue cuando los hermanos vendieron a José y luego a unos esclavos y le quitaron la túnica, engañaron al patriarca haciéndole creer que su hijo José, uno de sus favoritos, entre José y Benjamín, porque eran los hijos de Raquel, de su amada, porque Lea le fue entregada a la fuerza por la jugarreta que le hizo Labán, su suegro. Pero Raquel era a quien él amaba. Entonces, Raquel era estéril, pero Dios le concedió tener 2 hijos y él los amaba, y sobre todo amaba a José como su propia vida. Entonces, dice que guardó luto por su hijo muchos días. Génesis 37, versículos 34 y 35. No hay forma de saltarnos la etapa del duelo, cuando ocurren ya las cosas, pero es que antes, porque si te llegan y te dicen, tu familiar ha tenido un accidente de coche y ha fallecido. Es un momento, pero si a ti te dicen los médicos, tiene esto, pero no podemos operarle porque es muy mayor, si le metemos en quirófano se nos queda en la mesa de operaciones, así, vamos a paliar su dolor todo lo que podamos, pero estar preparados para lo peor y estar, pues, ¿cómo vas a estar? Muchísimo peor que si te dicen que tu familiar ha muerto, porque tú ya sabes que aunque le tengas ahí, no le vas a volver a tener en casa, ni a jugar con él, ni a comer lo que le gusta, ni vas a hacer la comida que a ella le agrada, ni... Entonces, no sé qué es peor, si el preduelo o el postduelo. Antes de... No el postduelo, el duelo después del fallecimiento, ¿no? No hay forma de saltarnos esa etapa de duelo cuando fallece, pero en algunos casos la primera tela con lo que hay que pasar. Es necesario que nos desahoguemos, lloremos, que no te importe llorar. En algunos casos hay culpa, hay impotencia, hay muchas preguntas sin respuesta, pero es importante este tiempo para comprender que sentimos, que amamos y que esa es la razón de nuestro dolor. No somos de piedra y sabemos que para Dios no está mal que lloremos porque hay tiempo para llorar y tiempo para reír, dice Eclesiastés 3. Tiempo de lamentar y tiempo de bailar, Eclesiastés 3:3. Tenemos un Dios misericordioso. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esto está en el libro de Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículos 22 y 23. Esto es importante para recordar nuestra posición como seres que deben reverencia y gratitud a Dios. Pues en estos momentos difíciles parece que lo viéramos más pequeño que nosotros y le gritamos en su cara, ¿por qué haces esto? Pero Señor, ¿por qué estás haciendo esto? No tienes derecho, eres cruel. ¿Por qué me estás dejando ver cómo muere mi padre o mi madre? ¿Por qué me estás dejando de verlo así? No tienes derecho a ello, Señor. ¿Cómo que no tienes derecho?
¿Por qué? Él es Dios, somos su creación, lo que Él haga. No tenemos ni siquiera que preguntar el por qué. Preguntémonos para qué. Por favor, Señor, que es mi padre, es mi madre, no te lo lleves. ¿Qué quieres? ¿Que esté aquí por la eternidad? Sufriendo, o prefieres que esté en lugares celestiales a mi lado, donde no hay lágrima ni dolor. No seamos egoístas y no digamos a Dios, no te lo lleves, no dejes que el dolor te ciegue, porque el dolor nos ciega y olvidamos quién es el Señor aquí. Ya nos creemos nosotros. No, el Señor es el Señor y hace lo que Él quiere. Lo mejor siempre para nosotros, aunque se lleve a nuestro familiar. Debemos mirarle al Señor como el proveedor de nuestro consuelo, como el soberano que tiene el control, como el Dios que por su bondad nos regala un día más de vida, y no como alguien igual a nosotros. Seamos reverentes a Él y agradecidos por el tiempo que nos da para vivir y para compartir. No guardemos enojo ni quejas. Lo mejor es exponer lo que hay en nuestro corazón ante Él con total reverencia. Hay que comprender que la muerte es parte de la vida. Alguien dijo que en un nacimiento, el nacimiento es el principio de la muerte. Y tiene razón, en la muerte física. Tú cuando naces del vientre de tu madre, ya comienzas a morir. Cada día, cada hora, cada segundo te va acercando más a la muerte. Entonces tenías razón quien lo dijo. ¿Qué es la vida? El nacer, sino el principio de la muerte. Eclesiastés 7.2, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que siempre trato de dejar a las personas con las que me enfrento en esta clase de situaciones. Se quedan casi siempre asombradas a las personas que se lo digo, hasta que se lo explico un poquito. Digo, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Digo, mejor es ir de duelo que ir de bodas. Y unos decían, los clásicos tontos, dices, claro, porque si vas de entierro, estás alegre porque no eres tú el que está en la caja. Y si vas de boda, estás triste porque no eres tú el novio. Pero, qué tonterías, ¿no? No, porque sé que muchos estaréis pensando eso. Os estaréis riendo y burlando. No lo hagáis porque eso no está bien. Y no es así. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. O sea, no vayas, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. En la casa del luto es el fin de los hombres y ya sabemos cuál es nuestro fin, ¿no? Comprender que nadie posee la eterna juventud es fundamental. Hay muchos que empiezan a meterse operaciones y cosas para aparentar jóvenes y lo que hacen es quedar como monstruos luego. Eso si no les entra alguna infección de estas raras que se los lleva antes de tiempo. Nadie posee la eterna juventud. Hay que aprender a ser conscientes de que todos envejecemos, de que todos enfermamos y de que todos morimos. Eso hace que valoremos más nuestra existencia y lo que hacemos con ella mientras vivimos. La vida pasa en un soplo y lo que nos da fortaleza y consuelo es la comunión con Dios. Dice el Salmo 119, versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Seguramente el autor de este salmo ya había leído las historias de Jacob y de David y cómo afrontaron sus pérdidas, enfocándose en las promesas y las palabras de consuelo que Dios les había dado. No vamos a comentar
las historias de Jacob y de David, entre otras muchas, porque creo que todos las conocemos, aunque sea superficialmente, ¿no? Y de la forma que afrontaron sus pérdidas también. Se enfocaron en las promesas y en las palabras de consuelo que Dios les había dado. De esa forma, podía decir confiadamente que la palabra de Dios le ayudó a sobrellevar la aflicción, aun en el caso o los casos en que alguien nos arrebata la vida de un ser querido, un atentado, una explosión, un apuñalamiento, un disparo, cualquier cosa, un asesinato. Aun en esos casos en los que alguien nos arrebata esa vida, ataques terroristas, asaltos, cualquier tipo, la palabra nos consuela diciendo que Él juzgará y pagará. Que no busquemos venganza, sino que dejemos ese dolor en sus manos. Esto está en Romanos 12, 19. Dios quiere consolarnos. En el Evangelio según Mateo encontramos muchas ocasiones en que Jesús lloró, se lamentó y tuvo compasión de quienes habían perdido un ser querido. Él no es ajeno a nuestro dolor, todo lo contrario. Él promete darnos consuelo y paz indescriptible. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mateo 14, 27. Es decir, que a pesar del luto o las situaciones inesperadas, Él nos dará la paz. Él moldeará nuestro espíritu para mantener la calma aún en estos casos. Porque nuestra esperanza es Cristo, es poner la fe en Cristo. Esa es nuestra esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14. Si tenemos la seguridad de que ese familiar pudo conocer y aceptar el mensaje de salvación por medio del sacrificio de Jesucristo, creemos con toda seguridad que tendrá la vida eterna. Y nosotros, los que hayamos creído, también tendremos esa esperanza y la seguridad de que nos veremos nuevamente en la eternidad, donde ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Entonces, si tu familiar, como decía Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, que yo te voy a mostrar, muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Abraham, porque fue justificado, no estaba Cristo, no existía la fe, pero creyó y eso lo fue votado por justicia. Es que mi padre era católico, es que mi madre era tal, pero su fe los llevó a hacer cosas, obras, que muchos cristianos bautizados, confesos, hoy en día no las hacen todo lo contrario. Por eso yo creo que cuando estemos en el cielo nos vamos a llevar muchísimas sorpresas. Sorpresas sobre, pero mira quién está aquí. ¿Tú qué haces aquí? Pero si tú eras un bala, tú eras un tal. Al igual que, ¿por qué no está aquí fulano? Si estaba siempre en la iglesia y haciendo de todo en la iglesia, cantando. ¿Por qué no está aquí? Nos vamos a llevar muchas sorpresas sobre los que estemos en el cielo y los que no estén. Y yo os digo que estoy totalmente seguro que mis padres están en el cielo.
porque yo también intercedo también por ellos. Pero ellos hicieron también cosas, obras buenas, que los pudo conducir a la fe que necesitamos todos en Cristo para obtener la vida eterna. Esto que hemos estado hablando y que os he hablado ha sido porque para mí fue importantísimo cuando perdí a mis seres queridos. Y fueron muy importantes para acercarme a Dios posteriormente. Fue cuando recuperé la paz de mi corazón. También aprendí que al final el dolor es inevitable. Es inevitable el dolor de la ausencia de ese ser querido, ¿no? Sabes que mañana no va a estar ahí desayunando contigo. Sabes que pasado no te va a hacer la comida. Sabes que al mes que viene no vas a poder celebrar su cumpleaños. O sacarle a tomar unos churros por ahí, un desayuno, que tanto le gustaban. Pero es inevitable ese dolor de la ausencia, pero es completamente reconfortante saber que cuando una persona muere, Jesucristo tiene la salvación para ella. Hay una esperanza de volver a ver a nuestro amado, a nuestra amada, familiar, mascota, vecino, amigo. Hay una esperanza de volver a verle y compartir con la esencia de su ser, junto con nuestra esencia, cuando también hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, le conoceremos. Le veremos porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, y que después nos llevará con Él. Esto está en 2 Corintios 4:14. Y ahora, para terminar, yo te pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Qué piensas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás en desesperación cuando estés oyendo esto o escuchando esto? ¿Estás en una situación de pérdida, de luto, de dolor? ¿Tienes esa seguridad de encontrarte con tus seres queridos en la eternidad con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque si tu relación con Dios está bien, puedes llevar esa salvación a tu casa. Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Pero es que en Deuteronomio 30:19 ya nos lo dijo el Señor. Hoy te he puesto delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Y Él te dice, escoge, porque en ti está la elección. Y Él te dice, Él no puede elegir por ti. Tú no puedes hacer lo que Dios, pero Dios no va a hacer lo que a ti te toca, a tu parte. Y te dice, te he puesto el bien y la vida, el mal y la muerte. Elige. Yo te aconsejo. Dios nos aconseja y nos dice, elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando dice descendencia, también es ascendencia, será toda tu rama.
Entonces, ¿qué hay de ti? ¿A qué esperas? A encontrarte con Dios, con Jesús, aquí en la tierra, para que luego no tengas dudas que te vas a encontrar con tu gente en el cielo. No esperes a que sea demasiado tarde. Ve y reconcíliate con Dios. Pero ya mismo recibe su paz y su perdón. Enseguida que te reconcilies con Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Está llamando a tu puerta. Apocalipsis 3:20. Está llamando, recíbele. Es más, ve a Él corriendo. Arrodíllate y di, te recibo, Señor, como Señor, mi Salvador y mi Rey. Y te entrego mi vida, porque creo en ti, en tu muerte, sepultura, resurrección, para el perdón de mis pecados y para que yo reciba la vida eterna a tu lado. Gracias, Señor, por todo ello. Haz todo eso, recibe su paz y su perdón y luego cuéntales a otros acerca de esta esperanza de fe y de salvación que tienes. Así ellos también tendrán la seguridad de reencontrarse en la eternidad con Dios y con sus seres queridos. Por lo tanto, ve, arrodíllate, ponte a cuentas con Dios para que no solamente tú seas salvo, sino toda tu casa. Y luego cuéntalo a tus amigos. Cuando recibas tú el perdón y la paz, cuéntalo a todos tus amigos. No te quedes con ellos, porque es un regalo demasiado grande para que tú te quedes con él solo. Esto es para todo el mundo. Vamos a arrancarle almas al diablo para poder verlas en el cielo junto a nosotros. Recibe su perdón y su paz y recibe, si has perdido, si estás de duelo o próximo al duelo, recibe también su consolación y ese toque que te enjuga la lágrima de tus ojos. Que Él te bendiga.